quien nos presentará su nuevo libro, Solo así, por una agenda ciudadana independiente. Para quienes lo desean, el libro estará a la venta durante toda la plática y posterior a ella. Y al final, nuestro invitado abrirá un espacio para la firma del mismo. Sin más preámbulo, agradezco la presencia del maestro Absalón Álvarez Escalante, director de la Facultad de Derecho. Muchas gracias. La maestra Marisol Tello Rodríguez, directora de la Escuela de Comunicación. Muchas gracias por su amable apoyo para la realización de esta plática. Le damos la bienvenida al equipo del doctor Jorge, también a todos los maestros, directivos, colaboradores que esta mañana nos acompañan. Muchísimas gracias por su presencia. Para iniciar, le cedo la palabra al maestro Absalón Álvarez Escalante, director de la Facultad de Derecho, quien nos compartirá una breve semblanza de nuestro invitado. Adelante. Muy buenos días a todos. Es verdaderamente un honor recibir en esta casa de estudios a una persona líder de opinión, no solo en nuestro país, sino a nivel internacional. Antes de cederle la palabra para que inicie la presentación de su última obra, quiero compartir con ustedes una muy breve semblanza de su amplísimo currículum, que seguramente es de todos los aquí presentes conocido. El doctor Jorge G. Castañeda nació en México en 1953. Fue secretario de Relaciones Exteriores de México y buscó ser candidato independiente a la presidencia de la República. Ha sido profesor en la Universidad Nacional Autónoma de México y actualmente es catedrático en la Universidad de Nueva York. Es articulista de los diarios Milenio y El País y de la revista Time. Es colaborador de Univisión y Foro TV. Es miembro de la Junta de Gobierno de Human Rights Watch, miembro de la American Academy of Arts and Science y de la American Philosophical Society. Jorge Castañeda es copresidente del Consejo Estratégico Franco-Mexicano. Ha escrito más de 20 libros, entre ellos La herencia, que seguramente muchos de aquí hemos leído, Un futuro para México, Regreso al futuro, Una agenda para México con Héctor Aguilar Camín, El narco, la guerra fallida y los saldos del narco, El fracaso de una guerra con Rubén Aguilar, Amarres perros, una autobiografía que es su obra anterior, y esta mañana nos presenta su obra más reciente, Solo así, una agenda ciudadana independiente. Con el aplauso de ustedes invito a pasar al estrado al doctor Jorge Castañeda. Muchísimas gracias, para mí es un honor estar de vuelta aquí en la Universidad de Miami. Ya estuve aquí un par de veces hace como 10 años, si no me equivoco, y siempre es un gusto, un honor estar aquí de nuevo con ustedes. Si les parece, voy a hablar muy brevemente, unos 20 minutos de este librito, para que luego tengamos el mayor tiempo posible para discutir tanto las ideas que voy a tratar de compartir con ustedes, como cualquier otro tema que les parezca pertinente y útil a ustedes. Este librito, no sé si tenga uno por ahí que pueda yo mostrarles. Este estaba allá, perdón. Como verán, tiene una gran ventaja, es que es muy breve, muy barato, $1 por página, que sale bastante bien. Me han reclamado mucho que es un libro muy chiquito, pocas páginas y letra grande, o sea que es un poquito, pues no diría yo una estafa, pero casi. Pero si lo juntan con el anterior, de Amarres perros, de 700 páginas, entonces ya el promedio sale bastante más aceptable. Entonces yo lo que les sugiero es que compren los dos, los dividen a la mitad y ven cuál les gusta más. Bueno, este es un librito de coyuntura, es un librito que tiene por propósito compartir algunas ideas muy sucintas, muy puntuales sobre la situación que vivimos en México hoy y lo que puede pasar de aquí al 2018, que como todos ustedes saben será el año de elecciones presidenciales
en nuestro país. La primera parte del libro es un balance muy breve, pero creo que muy puntual, del primer trienio de Peña Nieto. ¿Qué pasó durante los primeros 3 años de Peña Nieto? Pues básicamente lo que trato de decir ahí es que a pesar de reformas importantes y positivas que sí se lograron, el costo de esas reformas ha sido elevadísimo, porque para sacarlas adelante Peña tuvo que firmar varios pactos, uno público, el Pacto por México, y 2 menos públicos, el Pacto de la Omertá con Felipe Calderón, del silencio, y el pacto también de la Omertá, del silencio, con el PRI del Estado de México y de Hidalgo. El Pacto por México tuvo el costo de hacer una reforma fiscal que afectó a muchísimos contribuyentes cautivos, como nosotros, o por lo menos o como sus padres, sin traerle al gobierno el dinero suficiente para hacer cosas realmente novedosas, sobre todo en materia de protección social, para todos los mexicanos y no solo para los mexicanos con empleo, o con seguro popular, o con 70 y más, o con embarazo saludable, que es el sistema de parches que tenemos ahora. Y eso fue necesario porque querían subir al PRD al pacto, y tenían que darle algo al PRD para que se subiera al pacto. Pero eso no fue suficiente, porque con el PRD no iban a sacar la reforma energética, que era lo más importante. Esa la iban a sacar solo con el PAN, con un PAN dividido. La Cámara de Gustavo Madero y el Senado de la gente fundamentalmente de Felipe Calderón. Y entonces lo que decide Peña Nieto, sin pensarlo demasiado, es que necesita los votos del PAN en el Senado para su reforma energética, que era muy importante y en mi opinión muy positiva, y que tenía que darle algo a cambio a Calderón de esos votos. Pues ¿qué le dio? El borrón y cuenta nueva. No iba a haber ninguna investigación, ninguna pesquisa, nada del sexenio de Calderón, ni de corrupción, ni de los 25,000 desaparecidos, ni de los 80,000 muertos, ni de las ejecuciones extrajudiciales, ni de las compras gigantescas de helicópteros, barcos, fusiles, toda la parafernalia que le compraron al Ejército y a la Marina y a la Policía Federal. No iba a haber ninguna investigación. La procuradora Marisela se fue de cónsul a Milán, muy a gusto en Italia, se vive muy bien, me da una envidia terrible. García Luna se fue aquí cerquita a Tampa a poner unos restaurantes muy bien, con su tarjeta de residencia norteamericana. Nosotros tenemos que esperar, los que la quieran, pues unos 10 a 15 años para que se las den. A él se las dieron de la noche a la mañana. Eduardo Medina Mora, procurador del general, primero se va de embajador a Washington, luego a la Suprema Corte, muy a gusto, y así sucesivamente. Ni una investigación de nada. Segundo pacto. Y tercer pacto, pues si no va a gobernar con el PAN, que hubiera podido hacerlo, y obviamente no con el PRD porque no está de acuerdo, pues tiene que gobernar con el PRI. ¿Con cuál PRI? Pues el que él conoce, el del Estado de México y el del Estado de Hidalgo. Es decir, 2 de los PRIs más viejos, más rancios, más a la antigüita que hay en México. Pacto con ese PRI, ¿como para qué? Pues para lo que hacen en esos estados los priistas desde toda la vida. ¿Qué hacen ahí? Pues roban. A eso se dedican ahí. De ahí fue el épico profesor Carlos Jan González, aquel que acuñó esa frase memorable: político pobre es un pobre político. Otra que no sé si sea del Estado de México, pero es muy buena también, probablemente sea de ahí: no les pido que me den, nada más pónganme donde hay. Esa es muy buena, apréndansela. Les va a servir. Bueno, y eso hace que también haya una gran impunidad en materia de corrupción, porque todos estos dicen, bueno, si no se investigó nada de Calderón y se pactó con los que se sabe que son los más corruptos, que ellos van a gobernar, pues quiere decir que todos podemos gobernar, y todos, por cierto, podemos cometer violaciones a los derechos humanos. No va a pasar nada.
Y eso se refleja en los dos acontecimientos emblemáticos del sexenio, Ayotzinapa y la Casa Blanca. Y esto genera, a partir de esos momentos, un tremendo malestar en la sociedad mexicana, que se mide en las encuestas, se mide en las elecciones, se mide en las universidades platicando, se mide en las conversaciones de las cenas y los desayunadores. La gente en México, la sociedad mexicana, estaba expresando, manifestando hoy un hastío con la clase política, toda, PAN, PRI, PRD, Morena, no se salva nadie, con los gobiernos federal, estatal y municipal, con las tres ramas de gobierno, legislativo, ejecutivo, judicial, que nunca habíamos visto algo así en los últimos 30 o 40 años por lo menos. Ahora, esto que existe, que todos ustedes tienen que haber sentido, captado, palpado, escuchado, se le pueden causar o no hacia algo productivo, algo útil, algo constructivo para México, o se queda simplemente en la indignación, que tampoco tiene nada de malo, no tiene nada de malo indignarse. Es bueno indignarse porque es un paso hacia el enojo, y del enojo viene la acción. Pero en fin, la pura indignación pues no es necesariamente lo ideal. Lo que yo propongo en la segunda parte del libro es que hay que encauzar todo esto hacia una candidatura independiente a la presidencia en el 2018. Candidatura independiente que ya es posible en México a partir del año pasado, y que es posible gracias en parte a la lucha que yo inicié hace 12 años y de la cual, por cierto, vine a hablar aquí hace también 12 años. En México no se podía ser candidato a ningún cargo, ninguno, sin ser postulado por un partido. En Yucatán había una legislación estatal que permitía las candidaturas sin partido, e incluso hubo un candidato antes de las reformas que fue electo en un municipio muy pequeño, como a 40 kilómetros de aquí, cuyo nombre ya no recuerdo, pero le puedo preguntar al rato a mi amigo Pancho Cachondo que me diga, porque él es el que sabe. Y siempre lo veo aquí cuando vengo, me da un enorme gusto verlo, es uno de mis mejores amigos aquí en Mérida, y él me llevó allí, estuvimos y todo. Pero fuera de eso no se podía. Ahora se puede por la lucha que muchos dimos, muchos fueron apoyando en el camino, ya se puede, y ya el año pasado hubo varias candidaturas independientes o sin partido triunfantes. Pues lo que yo digo es que solo puede haber una candidatura independiente para encauzar este malestar que se refleja en todo esto que hemos comentado. Ningún candidato de partido va a enfrentar el tema de la corrupción, el tema de las violaciones a los derechos humanos, el tema de las carretadas de dinero que se le da a los partidos en este país, el tema de ese acceso aberrante, absurdo a la televisión, con millones y millones y millones de spots a los que nadie pela, francamente, nadie les hace el menor caso, pero ahí están. Esa enorme cantidad de dinero derrochado en pendones, listones, matracas, gorritas, todo eso. Nosotros un poco lo que planteamos todos es, en lugar de las prácticas políticas del pasado, de la partidocracia, de la clase política, de las tradiciones nefastas mexicanas en esta materia, una visión de futuro. En lugar de las matracas y las tortas, Facebook; en lugar de las gorras y las camisetas, Twitter; en lugar de los acarreados, Instagram, es decir, una forma distinta de hacer política con propuestas distintas, propuestas de combatir la impunidad, propuestas de quitarle el dinero a los partidos, propuestas de dejar de violar los derechos humanos en México, y propuestas también, por ejemplo, de apoyar y defender al pobre consumidor mexicano, que es uno de los consumidores más indefensos que hay en el mundo. Aquí en este país, cuando una empresa o un servicio público nos maltrata, es decir, casi todos los días, no tenemos nada que hacer. Nos aguantamos o pataleamos, pero al final del día no pasa nada. Y esto es con la ventanilla del Seguro Social, del Infonavit, de Relaciones Exteriores para darles un pasaporte. Claro, cuando yo estaba funcionaba muy bien, pero ya después se descompuso.
claro, ¿no? Las cosas cambian, pero también cuando va uno al súper y compra cosas, o a Walmart o al Sam's Club, y lo que le venden no sirve, pues a ver, traten de componerlo. O cuando va uno al médico y lo opera mal, o lo cuida mal, o lo cura mal, a ver, arréglenlo. Y lo mismo con el taxi, con el avión, con el camión, con lo que ustedes quieran. Y por último, una generación, una cuarta generación de derechos humanos, que en muchos casos no es popular en México, pero que son temas fundamentales que tenemos que ir atendiendo, sobre todo la gente joven. La interrupción voluntaria del embarazo para las mujeres, que puedan decidir libremente de su cuerpo y no estar obligadas a tener hijos que no lo quieren tener, si es el caso. La legalización de la marihuana, que avanza muchísimo más de lo que yo hubiera esperado. En los últimos días parece haber un cambio ya en el gobierno en este sentido, pero estamos muy rezagados frente a Estados Unidos, frente a Uruguay, frente a Canadá, frente a Colombia. El tema de los matrimonios entre personas del mismo género o mismo sexo, con libertad de adopción si ellos lo desean, y el tema tan importante, sobre todo conforme el país va mejorando de salud y va envejeciendo, por lo menos de la voluntad anticipada, si no es que francamente de la muerte asistida. Son temas delicados, temas en muchos casos impopulares en una sociedad muy conservadora como la nuestra, pero temas que van avanzando en el resto del mundo y de los cuales no podemos escaparnos nosotros. Bueno, pero candidatura independiente y con agenda, ¿y cómo va a ganar? Todo eso está muy bien, me dirán, ¿y luego? Pues luego tenemos que ponernos de acuerdo entre todos para que haya una sola candidatura, una candidatura independiente única. Al final del camino, no al principio, pero que a la boleta electoral llegue solo uno o una. Porque si llegan más, se pulveriza, se neutraliza, no pinta electoralmente y terminamos haciendo del juego a la partidocracia. No tiene mayor sentido. ¿Para qué? Mejor en ese caso sumarnos al candidato, la candidata que nos parezca menos mala, menos malo de la partidocracia, y volver a escoger como lo hemos hecho en el pasado. Pues de estos son los que nos dejan, pues mejor uno o este o el otro, porque son lo menos peor, pero ya sin incidir en la boleta y sin poder cambiar las cosas. Es un poco el sentido, como les digo, de este librito muy breve, muy corto. Estoy recorriendo el país desde hace ya 2 semanas, presentándolo en universidades, presentándolo con medios de comunicación locales, con empresarios, con activistas sociales en todas las comunidades donde se puede, para ver si hay una acogida favorable a las ideas, al mensaje y al mensajero. Y en caso de que así fuera, yo mismo sí tomaría la decisión de aspirar a ser uno de esos candidatos independientes, y si no es el caso, seguiré apoyando a que otros lo hagan y convocando a que haya una sola candidatura independiente a la presidencia. No es una panacea, no es una solución milagrosa, no es algo que va a cambiar todo de la noche a la mañana, pero es lo que sí puede contribuir a irnos deshaciendo por fin de esa partidocracia, de esa clase política que ya se ha vuelto, yo creo, insoportable para todos los mexicanos. Muchísimas gracias. Si alguien tiene alguna pregunta. Buenos días, doctor. Le tengo 2 preguntas puntuales de fenómenos. La primera pregunta es: nosotros, el ciudadano de a pie, que estamos de acuerdo con lo que usted plantea, número 1, ¿qué hacer? Y número 2, ¿cómo vería la posibilidad de cómo manejar lo que Denise Dresser manejó como el crimen organizado electoral? ¿Por qué? Mire, suena muy bien, pero yo estaba viendo un fenómeno de la clase media, que digamos que su discurso va dirigido a la clase media. Pues yo soy esa clase media, abogado de 33 años egresado, y
uno de los abogados loquitos que se dedicó a la educación prohibida. Soy abogado fiscalista. Y actualmente tengo 3 litigios en la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en donde en 2 de ellos estoy cuestionando desde el punto de vista del derecho de los mexicanos a tener tribunales imparciales y justos. Precisamente estoy cuestionando en asuntos penales fiscales los nombramientos de los 2 últimos ministros. Bien, el punto es la visión jurídica. Tengo entendido, por ejemplo, en Chile lo obligaron a cambiar su constitución en algunos aspectos. ¿Qué piensa usted, ya para ser directo, cómo combatir la maquinaria de la delincuencia electoral? Porque, mire, le pongo el caso de Yucatán. En Yucatán, en el campo, hay familias que no trabajan y son absolutamente disciplinadas porque cobran 3, 4 o 5 programas sociales y se cobran 4 o 5 mil pesos al mes en todos los programas que cobran, y son una cantidad bastante importante. Uno. Ahora vamos a la clase media. Le decía, yo soy el abogado loquito de la generación, porque ahorita la estoy juntando y veo que mis compañeros clase medieros abogados se acercaron al poder. Están cerca del poder. Uno que otro estamos controvirtiéndolo. Y somos clase media. ¿Cómo cambiar esa tendencia de decir, estoy mejor cerca del poder que lejos de él? Obvio, bueno, yo lo puedo plantear así, porque yo tengo 20 años controvirtiendo actos de autoridad. Entonces, pues, me queda muy claro cómo hacerle. Por eso tengo los asuntos en la Corte Interamericana de Derechos Humanos, aun cuando sea materia contencioso administrativa, los tengo allá. Y los penales fiscales, ni qué decir. Hay una política criminal desde el punto de vista del Estado para acá. Entonces, esas son las 2 preguntas. Uno, la clase media que está cercana al poder, ¿cómo hacerle para decir qué onda? Y el otro, ¿qué hacer con la maquinaria del crimen organizado electoral? Es todo, doctor. Lo primero que podemos hacer, muy importante, es tomarme una selfie con todos ustedes. Eso es lo primero. ¿Ah, sí? Sí, así. A ver. A ver. Eso es lo primero. No. A ver. No, pues sí, porque ahí está. Ahora. A ver. Yo que el tema de qué hacer, no sé si la clase media en general, los estudiantes, profesores, hay muchas cosas que podemos hacer en esta coyuntura electoral que ya está en camino, que es la del 2018. Como ustedes saben, ojalá sepan, para que haya una candidatura independiente a la presidencia en el 18 o a las gubernaturas este año en los 2 estados o a las presidencias municipales de los estados donde hay elecciones municipales este año o el año que entra, la ley establece, la ley estatal o la ley federal, que se requieren una enorme cantidad de firmas. Son exigencias draconianas en muchos casos, son legislaciones en unos casos realmente muy excesivas, muy restrictivas, pero que se han podido ir venciendo. Ayer fueron entregando firmas muchos de los candidatos en Chihuahua, en Puebla, en varios estados, y muchos lo pudieron hacer. Lo primero que conviene hacer para quienes estén de acuerdo con la idea de una candidatura independiente en el 18, no con la mía, la idea de, es ir entregando a quienes se las pidan, como es mi caso ahora, una especie de prefirma. Jurídicamente no vale nada, tú que eres abogado lo entiendes, pero la base de datos vale oro, porque si vamos juntando prefirmas con clave de lector, con correo electrónico, con número de celular, entonces cuando jurídicamente se abra el plazo
entonces sí se va a poder realmente trabajar en esa dirección de antemano y convertir lo que el crimen organizado electoral quiso hacer, es decir, pedir tantas firmas que fuera imposible, voltearlo y hacer de las firmas que sí se consigan un ejército de voluntarios, de activistas, de militantes del voto que ningún partido va a tener. Se van a necesitar 1,5 millones de firmas. ¿Ustedes se imaginan que algún partido en México tenga 1,5 millones de personas dispuestas a trabajar por una candidatura? No hay partido que los tenga, a menos que les paguen. Así sí. Entonces, primera respuesta esa. Los que quieran ayudar desde ahora a una candidatura independiente, insisto, no la mía, la que salga, hay un registro aquí afuera, ayúdenos, denos su nombre, su clave de lector, su correo electrónico, su teléfono celular, para poderles estar mandando información de qué estamos haciendo, qué están haciendo los otros, una relación que pueda desembocar en el 2018. Ahora, el otro tema, pues el crimen organizado electoral, tú lo usaste y hablemos de eso, es un problema real en México, pero no debemos tampoco exagerar su fuerza. Si hubiera sido, o si fuera tan imbatible los aparatos de los partidos, el IFE entonces, el INE ahora, la cantidad de dinero que se le da a los partidos, la cantidad de medios, de acceso a medios masivos que se le da a los partidos y a los poderes fácticos, si todo eso fuera así, hubiera sido imposible el triunfo de Fox en el 2000 y el principio de la alternancia. Otra cosa distinta es el resultado de eso, que a algunos les pareció y a otros no. Eso ya es distinto. Si hay eso, son imbatibles, no hay manera de ganarles. Y sin embargo se les ganó. Tampoco hubiera sido posible que el Bronco le ganara a los partidos en Nuevo León, de nuevo, y con independencia del resultado concreto posterior, que ya es otra cosa. Entonces yo sí creo que se les puede ganar. Ahora, mejor todavía que ganarles a veces, reformar todo eso para que ya no sea el crimen organizado electoral, la mafia de los partidos, incluyendo Morena. Porque es muy fácil ahorita el cuento de que López Obrador es externo. ¿Externo a qué? Ha sido presidente del PRI en Tabasco, presidente nacional del PRD, presidente nacional de Morena. Se ha rodeado de algunos de los funcionarios o colaboradores más corruptos que hemos visto. ¿Por qué digo visto? Porque los vimos en los videos del señor de las ligas y los fajos de billetes que le entregaban. O sea, no nos lo platicaron, los vimos. Sigue recurriendo a las prácticas clientelares más antiguas. Y si fuera tan antipartidocracia y anticrimen organizado electoral, devolvería los 450 millones de pesos que el INE le va a dar a Morena este año. Si realmente fuera externo a la partidocracia, ¿por qué no devuelve el dinero? Pues porque dice que a él sí se lo merece y los demás no. Y eso dicen los demás también. Lo que es más, nadie que le hayan regalado dinero dice que no se lo merece, ¿eh? Eso que yo sepa no existe. Entonces yo creo que hay mucho que se puede reformar, pero bueno, hay que irlo haciendo con mucha audacia. Buenas tardes, doctor. Dos preguntas. Usted nos hablaba hace unos momentos respecto de la candidatura independiente y de la agenda ciudadana. La primera pregunta va enfocada precisamente a cómo fortalecer esa agenda ciudadana, la participación de todos y cada uno de nosotros como mexicanos. Creo que está ahorita en pañales. Actualmente tenemos ejemplos muy claros como los comités propios de participación ciudadana a nivel municipio, el mismo presupuesto participativo en las entidades, donde en algunas entidades de la República es un ejercicio claro de esa participación, pero cómo incentivar realmente a aquel ciudadano para que deje de ser un número en la estadística poblacional y realmente ejerce y se comporte como tal, y no nada más se comprometa a ejercer el voto, ¿no?, el día de la elección. Esa es la pregunta número uno, ¿no? Cómo permear y cómo involucrar al propio ciudadano en esa agenda ciudadana que le compete, le interesa y debe participar. El
punto número 2, ¿cómo desligar la visión mesiánica que muchas veces se le imputa a los candidatos independientes, de que van a venir a resolver todo, cuando realmente toda la estructura está establecida y todo el engranaje político está establecido para que funcione con los y para los partidos políticos? ¿Cómo decidirlo de ello? Yo creo que las dos son muy buenas preguntas y en efecto, si no logramos que la participación ciudadana en México vaya más allá de votar el día de las elecciones, aunque hay tantas elecciones en México que no es solo el día de votar, son muchos días, pero obviamente no basta. Yo creo que hay muchas maneras en muchos aspectos, ya mencioné uno de este registro, pero les voy a dar otro ejemplo que me parece muy interesante y si no me equivoco fue pertinente aquí en Mérida. Es decir, la defensa del consumidor es algo, o del usuario, consumidor, usuario, ciudadano en sus actividades cotidianas. Es algo que en México lo tenemos todavía muy rezagado. Apenas hace 3 o 4 años se aprobó una ley llamada de acciones colectivas, muy deficiente esa ley. Realmente es una ley sin dientes, no sé si hay estudiantes de derecho aquí, algunos que lo hayan visto. Es una ley muy deficiente, sin dientes, nos permite muy poco, pero por lo menos existe, ya es algo bueno. Si yo recuerdo que aquí hace unos años en Mérida tuvieron todo un movimiento de protesta contra un deprimido, si no me equivoco, con árboles que talaron, con gasto enorme por hacerlo, sin que se viera muy claramente los beneficios para la gente que vivía en la colonia y para todos los habitantes de Mérida. Bueno, es una lucha que se dio y que se perdió, si entiendo bien, pero que sí se dio. Bueno, ese tipo de cosas es lo que tiene que suceder mucho más en México. Mientras la gente no se movilice, se organice en luchas muy específicas. La lucha contra el deprimido no es de izquierda o de derecha, no es de jóvenes o de viejos, es de la gente que se vio perjudicada por eso. Nosotros tuvimos una ahorita en la Ciudad de México un poco tonta, la verdad. A veces somos especialmente idiotas nosotros los chilangos y hay que reconocerlo. ¿A dónde iba a quedar la rueda de la fortuna de Mancera? Como Moreno Valle puso una en Puebla, y en Puebla ponen las cosas donde las quieren poner, no les preocupa dónde queda. En Puebla son como él dice y se parece. En la Ciudad de México eso no se puede, qué bueno. Entonces hubo toda una discusión por parte de los vecinos y del comité consultivo del bosque de Chapultepec, tarará, ¿a dónde va a quedar la maldita rueda de la fortuna? Que obviamente nadie sabe para qué es, qué sentido tiene hacer eso, salvo que hay una en Londres. Sí, está bien, en Londres. Bueno, finalmente la cambiaron de lugar. No es una lucha seria, pero es un ejemplo de lo que sí se puede hacer aún en una tontería, que es esa, ¿no? Entonces me parece que en términos de organizar, la ciudadanía que se puede organizar, sí hay mucho que se puede ir haciendo, pero en efecto esto requiere de ciertos esfuerzos. El otro tema de los candidatos que prometen el oro y el moro, yo creo que hay dos cosas que siempre se pueden hacer y no fallan. Insistir en dos preguntas cuando alguien viene a prometer algo. Uno, ¿cómo lo vas a hacer en concreto en términos de lograr la aprobación legislativa si en su caso es necesaria? Y dos, ¿cómo lo vas a financiar? Sobre todo lo segundo, ¿de dónde vas a sacar el dinero? Van a mentir muchos en ambas respuestas, pero ya es una mentira más fácil de denunciar y de detectar, porque ya se vuelve un asunto de números o de práctica legislativa. Entonces ahí tienes dos elementos para empezar. Y el tercero es simplemente tener una especie de detector de promesas falsas. Es un aparato que se puede comprar y se mete un chip en el cerebro y es muy fácil. Si un candidato viene y nunca dice que hay cosas que no se pueden hacer, no le crean. El que dice que todo se puede hacer está mintiendo. Solo le crean a uno o a una que diga hay algunas cosas que no se pueden hacer. Y se las voy a platicar para que no nos hagamos tontos.
es un antídoto no perfecto, pero ahí va, sí sirve. ¿Dónde estaba? Buenas tardes. Uno, ¿cómo gobernar? ¿Cómo vas a gobernar si llegas a ser presidente independiente con un Congreso lleno de políticos, de diputados plurinominales? Y dos, ¿vas a apoyar propuestas como de Pedro Ferriz de Con, que hace muchos años ha estado moviendo el tema de no plurinominales? Tres, el Bronco ya no es tan Bronco, fue un atractivo mediático súper interesante, pero hoy los regios están decepcionados porque no puede gobernar, no tiene partido político y tiene que negociar. Entonces, o sea, sí es interesante la propuesta independiente, pero nuestra realidad es que el partido político no se requieren los corruptos, porque creo que si no hubiera corrupción, todo podría moverse en México. Tenemos que recurrir al independiente porque estamos llenos de políticos corruptos. Es lo que opino, no sé qué. Bueno, no, son tres muy buenas preguntas. La de los plurinominales es la más fácil en el librito, junto con muchos otros, pero es uno de ellos. Sí propongo suprimir la mitad de los diputados plurinominales, pero como parte de un dispositivo para conformar mayorías más fácilmente, no tanto para ahorrar dinero. Ahí no se ahorra dinero, lo que cuesta no es nada, es indignante en lo personal, pero no pinta en el presupuesto y en la economía mexicana. Y sí, también pienso que, y es más importante, suprimir los senadores, todos los senadores plurinominales, que nunca tuvo el menor sentido. Entonces, segunda pregunta, y esa es muy fácil. La primera, el tema de cómo hacerlo. A ver, hay que entender, creo yo, dos cosas muy importantes. La primera es que desde el 97 no ha habido un presidente de México con mayoría en ambas cámaras. Entonces, tenemos que comparar lo comparable. Un presidente independiente, sin partido y sin mayoría, con un presidente con partido y sin mayoría. Eso es lo que hay en México. No se come otra cosa aquí. Eso es lo que comemos aquí, porque así diseñamos el sistema electoral. Yo propongo en el librito varias reformas al sistema político electoral que permitan conformar mayorías, pero el que tenemos es ese, donde no hay mayorías. Entonces, ¿qué sucede? Pues tienes a Zedillo, a Fox y a Calderón paralizados, o a Peña, que logra algunas cosas importantes y positivas, pero a un costo elevadísimo. Ninguna de las dos soluciones es buena, y no hay razón para pensar que le iría peor a un presidente sin partido, que nazca de un gran movimiento político. Porque, a ver, no va a ganar ningún independiente si no hay un gran movimiento de la sociedad que lo impulse o la impulse. Eso no va a suceder. Tiene que ser algo como fue lo de Fox en el 2000, de nuevo, independientemente de lo que salió después. Si no, es imposible. Tienes toda la razón. Lo del Bronco me da la impresión que es más complicado. Y más complicado por una razón, a menos de que tú seas regia y conozcas, yo no. Están muy enojados en Monterrey, hasta donde yo sí entiendo, no porque no pueda gobernar, sino porque no ha metido a Medina a la cárcel. Ese es el motivo del principal enojo, y para eso no necesita ni el Congreso estatal, ni diputados, ni partidos, ni nada. Necesita investigar, pedirle la información a la Federación y a los Estados Unidos necesaria para meterlo al bote, y tomar la decisión política, que le va a costar mucho, porque seguramente ya le dijo el Ejecutivo: a ver, si te metes con Medina, no te reestructuramos la deuda, no te ayudamos con tus finanzas públicas, te vamos a hacer la vida de cuadritos. No tiene nada que ver con partido, no partido. Tiene que ver con que Videgaray y Peña hicieron de Medina uno de sus gobernadores ejemplares. Resultó que era ejemplar, pero para robar. Para eso sí era ejemplar. Y que ahora pues todos quieren su cabeza en Nuevo León, con o sin razón, pero es lo que quieren, y no tiene el Bronco cómo hacerle. Pero eso es lo que tiene molesto a la gente de Nuevo León, creo yo, aunque no, tampoco voy todos los días, no, ya de cabrito estoy ya hasta el gorro. Pero pero son dos cosas distintas. Una es que no pueda por ser independiente, y otra cosa es que siendo independiente no ha podido. Yo creo que él podría, nada más que por una serie de razones, entre otras, que quiere ser presidente,
no se ha animado, porque él sabe que un enfrentamiento con la federación ahorita pues no le permitiría hacer un buen gobierno, y si no hace un buen gobierno pues no va a ser un buen candidato y entonces va a perder. Y ahorita todavía Jaime no creo que haya decidido qué quiere hacer en la vida. ¿Quiere ser un buen gobernador durante 6 años o quiere ser un mal gobernador durante año y medio e irse de candidato? No sé qué haya decidido, pero sí creo que es un poquito distinta la discusión. Sí, doctor, buenas tardes. Mi pregunta es que, bueno, cuando veamos la boleta electoral, pues al aumentar las opciones, obviamente, mientras más opciones hay menos votos para todos. ¿Cómo lidiar entonces con la cuestión de la legitimidad en último término? Y mi segunda pregunta es que detrás de los partidos, bueno, pues están intereses que ya identificamos plenamente, ¿no? Usted hablaba de algunos de ellos hace un momento, pero atrás de un candidato independiente, ¿cómo podemos saber qué intereses o quién es el que lo impulsa? Bueno, a ver, sobre el primer tema, yo propongo en este librito, pero en otros libritos también, y mucha gente lo ha propuesto, debemos instituir la segunda vuelta en la elección presidencial en México. Es el colmo que hayamos tenido ya 2 presidentes, Calderón y Peña, el uno con 35 y el otro con 37%. Yo no sé cómo se gobierna un país de esta complejidad con un mandato tan pequeño. Quizás sea la misma legitimidad y la misma solidez jurídica, pero no es un mandato. Ahora, el siguiente, con 4 o 5 candidatos, tal vez no llegue a 30, ¿eh? ¿Cómo se gobierna un país tan complicado como México con 28% del voto? Es indispensable ya, en mi opinión, la segunda vuelta. Si no, pues la verdad no sé muy bien cómo le vamos a ir haciendo. El segundo tema que era... ¿Quién está detrás? Bueno, primero hay muchos mecanismos, ¿no? O sea, esto de la ley, lo de 3 de 3, me parece que es muy positivo. No es suficiente, pero es muy importante para candidatos, para funcionarios y también para lo que el mismo Pardinas y compañía, los que están haciéndolo, han llamado personas de interés público, que son ociosos como yo y muchos otros, que no somos ni candidatos ni funcionarios, pero ahí andamos de argüenderos. Y por andar de argüenderos y proponiendo y que sí, que no, y que criticando y que quién sabe qué, pues debiéramos también hacerlo. Yo espero en el transcurso de la semana, porque son 3 machotes complicadísimos, una cantidad de datos que le piden a uno que realmente está muy bien hecho. Yo no hago declaración patrimonial porque no soy funcionario, pero todos tienen un machote equivalente a, más el fisco quieren no sé cuántos años, más el conflicto de interés, hasta me piden las propiedades de mi hijo. Afortunadamente es pobre y no tiene nada, pero si tuviera que estar declarando ahí las cosas que haya comprado. Bueno, yo lo voy a hacer esta semana, pero eso sirve mucho. Otro elemento que es fundamental, no solo para candidatos independientes, para cualquier candidato, el fisco. Hemos construido en este país, con muchas dificultades y todo, un SAT que más o menos sirve, y la mejor prueba de que sirve es que todos lo odiamos. O sea, la gente más odiosa que hay en este país, los que más detestamos, son los funcionarios del SAT. Qué bueno, quiere decir que funciona. Aplica la ley que hay, no pueden hacer una ley distinta, hacen lo que el Congreso les diga, pero eso lo hacen muy bien, son cada vez más profesionales, más serios, más organizados. Que el SAT se meta, porque lo que no puedes disfrazar el origen del dinero, pero no el dinero. Y una vez que se meten a ver qué dinero entra, pues el siguiente paso es de dónde lo sacaste. Tú tienes donativos o ingresos, bueno, ¿y de dónde vienen los donativos? No, pues me los dio un cuate. Pues ¿qué cuate? No, pues Juan. ¿Y Juan de dónde lo sacó? Y ahí vas remontando. Sí se puede, o sea, hay mucho que se puede hacer. No es perfecto, y además eso vale tanto para los candidatos independientes como los de partido. Y debería de usarse sobre todo para los de partido, porque son muchos más. A ver, perdón por... Bueno, allá, perdón. Doctor Castañeda, gracias por estar aquí en la Universidad Nahuatl. Una pregunta, no quiero ser pesimista, a lo mejor soy realista, quiero que usted me oriente. ¿Cómo llega un candidato independiente a la presidencia y cómo va a poder gobernar, no solo con un Congreso en contra, como le decía aquí mi compañera partidista, sino con
todo un gobierno, porque estamos ante un aparato judicial, administrativo, legislativo, que ya tiene intereses creados. Estamos ante poderes fácticos de una sociedad que nos controla, nos guste o no nos controlan, y no están dispuestos a ceder en sus intereses ni un ápice. ¿Y qué hacemos con esta sociedad que hoy en día está en crisis? La sociedad de Occidente, usted no me lo podrá negar, está en crisis, una crisis de valores terrible, que nos guste o no, está representada en nuestro gobierno, ¿no? Por algo Nicolás Maquiavelo decía que cada pueblo tiene el gobierno que se merece. Sería tema de debate esto, ¿no? No quisiera decir que estoy 100% de acuerdo, pero sí lo veo alrededor de mí, como los empresarios en pequeña escala viven el nepotismo, viven el abuso, todo el mundo quiere un status quo que le conviene, somos pocos los que no lo queremos. ¿Cómo puede llegar a un gobierno así, un candidato independiente? Por favor, denme luz. Luz no tengo. No, es que estoy triste, estoy un poco deprimida. Si tuviera luz ya hubiéramos hecho muchas cosas y no te deprimas, sobre todo, porque es muy buenas razones para no deprimirte. A ver, yo no creo que alguien que llegue, sea de partido o sin partido, va a poder transformar esta sociedad y este país de la noche a la mañana. Estamos acumulando siglos y siglos de taras, de obstáculos, de problemas que no los vamos a resolver así de fácil. Lo que hay de dificultades en este país es enorme, y las enormes virtudes que tiene la sociedad mexicana, el pueblo mexicano, si lo quieres llamar así, no necesariamente corresponde o sirve para la solución de los retos que tenemos. Hay un desfase entre virtudes y broncas o problemas, y eso pues es muy difícil. El individualismo mexicano, que nos sirvió tanto durante tantos años, porque era una manera de sobrevivir de cada familia, de cada comunidad, de cada persona, ese individualismo mexicano es absolutamente disfuncional en un país globalizado, cada vez más de clase media, cada vez más urbano, cada vez más educado, cada vez más integrado formalmente. ¿Cómo puede seguir siendo un país de un individualismo exacerbado, de gente que no quiere vivir en vivienda vertical, porque yo quiero mi casa? Pues sí, nada más que en una ciudad de 20, 30 millones de habitantes, si quieres tu casa con tu tierra ahí, pues vas a vivir a 50 kilómetros de donde trabajas, y no va a haber transporte, y no va a haber escuelas, y no va a haber hospitales, y no va a haber árboles, y no va a haber espacios públicos. Bueno, hay un desfase entre nuestras virtudes, nuestro talento y los problemas que tenemos, de acuerdo. Pero lo importante no es que podamos resolver todo, sino dentro de las posibilidades de soluciones hipotéticas, cuál es la mejor o la menos peor. Tú dices, ¿cómo va a poder hacerle un presidente o una presidente independiente? Va a tener muchísimas broncas, de acuerdo. Pero la pregunta es si va a tener más o menos broncas, si quiere cambiar las cosas, que un presidente o presidenta de partido. Porque esa es la alternativa real, no hay otra, ¿eh? La otra no existe. Entonces, ¿qué quieres? O no, ¿qué quieres? ¿Qué prefieres? Ya le tocó al PAN, a Fox y a Calderón. Ya le tocó al PRI tecnocrático, digamos, con Zedillo. Y ya le tocó al PRI, como le quieras llamar, de Peña. Bueno, si nos quedamos con la partidocracia, le toca a AMLO. Y muchos de sus diagnósticos no son absurdos, pero sus propuestas, en mi opinión, sí las son, totalmente aberrantes. Bueno, ¿es la partidocracia o una candidatura independiente? No hay más. Yo creo que hay que apostarle al futuro, hay que apostarle a la posibilidad de cambiar las cosas, a sabiendas de que no se va a lograr todo, es imposible, no hay manera. Pero hay mucho que sí se puede hacer, porque el país ha cambiado mucho, el país se ha transformado y hay grandes posibilidades. Pero sí, en efecto, todo esto es difícil. Mira, yo te voy a decir una cosa que yo viví. Cuando llegamos con Fox, yo tenía mucho la impresión de que iba a ser dificilísimo agarrar al aparato de Estado, la burocracia del Estado mexicano, y ponerla a trabajar para un régimen distinto. Parte del problema se resolvió siendo no tan distinto, ¿de acuerdo?
Pero hubo otra parte de que resulta que ya tenemos un servicio civil de facto en México, no de jure, pero de facto sí lo tenemos, que más o menos jala. Y yo me di cuenta, por ejemplo, de la Secretaría de Relaciones, que es gente del servicio exterior, pues del servicio civil es lo mejorcito que tenemos, pero son muy conservadores, muy con ojeras así, muy absolutamente cuadrados. Pero cuando yo les dije, miren, aquí vamos a hacer las cosas de otra manera, pues se cuadraron y lo hicieron, porque al final del día ya hay una disciplina, un espíritu de cuerpo, pero también una vocación de servicio, y la gente, los del servicio por lo menos, y Hacienda fue igual, y Banco de México fue igual. Bueno, si esto es lo que decidieron los votantes, pues ahora sí que, perdón de todos ustedes, nos tenemos que chingar. Y se chingaron, y lo hicieron muy bien. El problema no fue ese, hubo otros problemas, pero ese no fue tanto, Bueno, yo creo que aquí quizás terminaríamos para tener tiempo. Partamos del supuesto de que los ciudadanos por fin entendemos que la unión hace la fuerza y un candidato independiente llega a la presidencia de la República. ¿Y qué es usted? Dígame 4 de sus principales funcionarios de gobierno, nombres. Y la segunda pregunta es cosas que no se van a lograr, partiendo de la afirmación que acaba de hacer de que no se va a cambiar el mundo en 6 años. De funcionarios, simplemente por razones generacionales, probablemente tendría yo que recurrir a gente, y muchos lo tendrían que hacer, gente que ha ejercido cargos gubernamentales importantes, que no hayan sido de partido, aunque hayan participado en el sexenio de Peña, de Calderón, de Fox y hasta Cedillo, porque ya los de Salinas, con algunas excepciones, como mi amigo Pedro Aspe, pues ya los años van avanzando, todo eso ya fue hace mucho tiempo, ¿no? Pero yo creo que ahí hay gente muy valiosa, el grupo que hemos constituido nosotros sobre el tema de la marihuana, por ejemplo, desde hace 3 o 4 años, donde está Aspe justamente, que con todo que viene de una familia tan conservadora, para él el esfuerzo de estar a favor de la legalización de la marihuana se dice fácil, pero no es lo mismo que para mí. Aspe, Juan Ramón de la Fuente, estuvo de hecho en 2 sexenios, fue secretario de Gobernación con Calderón, ya van 3 sexenios. Yo creo que hay gente muy competente que estuvo en el sexenio de Fox y que después de algún modo no ha vuelto a la política. Hay gente en el sexenio de Calderón que también salió medio raspada. Entonces te podría yo encontrar mucha gente de esos que vienen de antes. Ahora, a mí lo que me interesa es buscar gente más joven, gobernadores, por ejemplo, que han tenido responsabilidades, PRI, PAN, PRD, Morena, me da lo mismo, que lo hayan hecho bien y que en un momento dado pueden colaborar con cualquier gobierno porque son parte de una incipiente meritocracia mexicana. Apenitas, muy apenitas, pero sí son parte de esa meritocracia. Eso es en cuanto a los funcionarios. En cuanto a cosas, yo creo que hay algunas reformas que los partidos no se atreverían a no hacer y se pueden hacer muy rápidamente. Tú lo mencionabas, en los plurinominales, yo creo que quitar a los senadores, quitar 100 plurinominales diputados, reducir dramáticamente la manguera de recursos para los partidos, creo que sería muy fácil, no se atreverían los partidos a decir que no, a votar en contra, porque saben muy bien que la gente, el estigma sería brutal. Yo creo también la ley de comunicación social que tenemos también se puede cambiar muy rápidamente. Yo creo que Peña se equivocó en una de sus propuestas que quería hacer y la dejó a un lado por el Pacto por México, que fue una gran tontería en ese sentido, que es una idea de Santiago Levy que me parece fundamental. Crear un sistema de protección social universal en México. Cualquier mexicano, por el hecho de serlo, tenga seguro médico, tenga seguro de cesantía, tenga una pensión decente y tenga algún otro tipo de protección según su peculiaridad. No vinculado al empleo y no con los parches tipo seguro popular, etc. Esto financiado desde la Bolsa Central del Fisco Mexicano. Es posible hacerlo. La gente sabe que tenemos una enorme cantidad de personas en México desprotegidas. No es cierto que la gente no quiera pagar IVA.
en alimentos y medicinas de un nivel más alto si se le dice a la gente en qué se va a gastar el dinero. Ese es otro. Sí lo hace la gente, las encuestas lo muestran claramente, que no quieren es pagar más para que se lo chinguen. Eso con bastante razón. Y por último, el tema de la corrupción. Una fiscalía totalmente independiente, con recursos, con ejercicio de la acción penal, las cifras y los datos del SAT, y con acceso a los tratados internacionales que tiene México para obtener información fuera de México, sobre todo en Estados Unidos, pero no únicamente en Estados Unidos. Esa también es factible. Y con esa, no te quiero decir cuántos agarras, pero que lo haga y pones a un loco ahí, ¿eh? Entonces, no es que queremos una gente sensata, prudente, mesurada, que esté... No. Quieres un loco, una loca. Sí, desbocado, desbocada, que va a estar ahí haciendo un trabajo de kamikaze. Pues sí. A ver, no se trata de... ese es el tipo de persona que quieres ahí. Si lo que quieres es entrarle en serio. Si lo que quieres es que se hagan tontos, pues pones a Virgilio Andrade. Muchísimas gracias a todos. Gracias.